La corriente I2, vamos a hacerlo completo, es la FEM E2 sobre la R2 más la JX2, lo que había dicho recién, más el Z. Pero ese Z, dependiendo del tipo de carga, ¿verdad? Si es resistivo inductiva, bueno, podemos hacer R más JX. Todo esto es el Z de la carga. ¿Está? Bien. Entonces, ahora hacemos el traspaso. La E2, la E1 sobre la E2 es igual a N. Entonces, la E2 es igual a E1 sobre N. Entonces, en lugar de colocar E2, ponemos su igual, que es E1 sobre N, dividido de R2 más JX2 más el Z. ¿Sí? Ese N que tenemos allí, ahora fíjense, está acá. Entonces, ese I2 es el E1 sobre N por R2 más JN por X2 más el N por Z, que es lo que tienen allí. ¿Sí? Luego, ese dividimos todo por N. Entonces acá nos va a quedar N cuadrado por R2 más J N cuadrado por X2 más el N cuadrado por Z. ¿Sí? Pero esto, nosotros habíamos visto que la corriente del secundario referida al primario era la I2 sobre N. ¿Se acuerdan? Entonces eso es la corriente I21. ¿Está? Igual a menos S1, con este menos, N cuadrado por R2 más J N cuadrado por X2 más el N cuadrado Z. Este término, N cuadrado por R2, se lo conoce como R21. Y este término, N cuadrado por X2, se lo conoce como X21 y el N cuadrado por Z como Z21, que es lo que tienen ahí. ¿Está? O Z'. ¿Cómo se interpreta esto? Nosotros tenemos un problema al construir el circuito equivalente, una de las formas que se puede interpretar. Y es la siguiente. Cuando nosotros hicimos el circuito equivalente, teníamos la R1, la X1, la tensión U sub 1. Y de este lado tenemos un problema. Por acá circula la corriente I1, ¿sí? Y por acá circulaba la corriente I0. Por el secundario, acá tenemos la R0 y acá la X0. Acá le ponemos la carga Z. ¿Qué sucede? De este lado teníamos la FEM menos E sub 1. ¿Está bien? Y de este lado teníamos la FEM E sub 2. ¿Está bien? ¿Qué sucede? Eléctricamente, nosotros estamos haciendo una conversión magnética a ecuaciones todas eléctricas. ¿Está bien? Acá en el núcleo hay fenómenos magnéticos, no hay fenómenos eléctricos. Tiene que ver lo que les decía el ingeniero. El flujo igual a N por I sobre la reluctancia. Esa es una ecuación magnética. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es que llevamos lo que es magnético a eléctrico? Porque eléctricamente las ecuaciones son más simples. Ley de Ohm, ley de mallas, ley de Kirchhoff. Entonces, tenemos el primario con ecuaciones de origen eléctrico, el secundario con ecuaciones de origen eléctrico, pero en el medio tenemos la
las ecuaciones magnéticas. El circuito equivalente precisamente es transformar todo a un solo tipo de ecuaciones. Es decir, resolver todo como si fuera un circuito solamente eléctrico. Entonces acá surge el problema. No puedo yo tener entre dos nodos tensiones distintas. Eléctricamente, la tensión entre este punto y este punto tiene que ser igual para un lado que para el otro. ¿Está bien? No puede ser eso. Para poder hacer la conversión es que se ha hecho todo esto. ¿Está bien? Entonces, yo tenía que del lado secundario, la FEM E2 es la que hacía circular la corriente I2. Y la impedancia del circuito secundario es todo esto. La resistencia del alambre, la reactancia de dispersión y la impedancia de la carga. Entonces, a su vez, yo sé que por la relación de transformación E1 sobre 2 es igual a N, de donde yo puedo despejar E2. Y entonces, al despejar E2, estoy poniendo esta corriente en función de una sola tensión, que es la E1. De esa forma, esta tensión ya no es E2, sino que es la E1. ¿Está bien? Entonces, ahí ya tenemos resuelto una parte, pero claro, esa N pasa multiplicando todo esto. Luego hago otro artificio que es dividir todo por N, ¿está bien? El primer miembro y el segundo miembro, y de ahí aparece I21. O sea, que cuando yo, y la FEM menos E1, ¿está bien? Menos E1. Recién allí, esto me quedó con la interpretación que yo le estoy dando. Con esa FEM hago circular ahora una corriente por aquí, que es la corriente del secundario referida al primario. Ya no es I2. ¿Tá? Cuando yo tenía la FEM E2 acá, la corriente que circulaba era la corriente del secundario. Pero eléctricamente, para unir o ensamblar el primario con el secundario, no lo puedo hacer con tensiones distintas. Tiene que ser con la misma tensión. Ahora la tensión es una sola, es menos E sub 1, de un lado y del otro. Pero para eso, la corriente que circula ahora es la I21, la corriente del secundario referida al primario. Y esta resistencia ya no es más R2, ahora es N cuadrado por R2. Y esta reactancia X2 de dispersión ya no es más X2, ahora es N cuadrado por X2. Y la impedancia Z de la carga ya no es más Z, sino que ahora es N cuadrado por Z. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso que hemos hecho es llevar el secundario referido al primario. ¿Se dan cuenta? Para que entonces acá haya una sola tensión. Y todavía tenemos una corroboración más de esto, que es la corriente del primario. La corriente del primario, por la ley de Kirchhoff, es igual a la corriente de vacío más la corriente del secundario referida al primario. Que eso ya lo habíamos deducido nosotros. Lo habíamos deducido a partir de la ecuación de equilibrio magnético. El flujo en vacío igual al flujo en carga. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? No se acuerdan. El flujo en vacío era igual que el flujo en carga. ¿Se acuerdan que dijimos que esta máquina era una máquina de flujo constante? Entonces, la ley de Hopkinson es N1 por I0 sobre la reluctancia. Y acá las fuerzas magnetomotrices en carga son N1 por I2 sobre la reluctancia más que otra, N1 por I1 en el primario. Vamos a escribirlo acá bien, N2 por I2. Como la reluctancia del circuito magnético es la misma, nos quedaba N1 por I0 igual a N1 por I1 más N2 por I2. ¿Qué hacíamos después? Dividíamos todo por N1. Entonces nos queda que I0 es igual a I1 más N2 sobre N1 por la I2. Y ahí despejamos la I1, que era igual a la I0,
más menos la I2 sobre N. I2 sobre N es N1 sobre N2. N es igual a N1 sobre N2 sobre N2. Entonces, ahí lo que hice es escribir I2 N1 sobre N2. ¿Sí? Y esto es N. De ahí surge. Entonces, esta corriente le habíamos dado a llamar corriente del secundario referida al primario. Y era igual a I2 sobre N. Esa deducción ya la habíamos hecho. ¿Tá? Entonces, acá lo que ustedes están viendo en esta reducción del secundario al primario es llevar todo el secundario referido al primario. Entonces, de esa forma, todas las ecuaciones son eléctricas. Ya no tengo problemas con las ecuaciones magnéticas. Esa es la reducción que se ha hecho. La reducción también se podría haber hecho al revés, ¿sí? Llevar todo al secundario. En ese caso, tendría que en lugar de reemplazar I2, bueno, tendría que trabajar con I1. ¿Está bien? Pero para no, digamos, hacer lo mismo, bueno, se hace este cuadro de resumen. Si ustedes tuvieran que reducir todo al secundario, bueno, en lugar de multiplicar por n cuadrado, tienen que dividir por n cuadrado. ¿Verdad? Las tensiones, ustedes tienen la U sub 1 sobre U 2, 0 igual a n, la relación práctica. ¿Está bien? ¿Qué pasaba? La U 2, 0, a ver si U 2, 1 tenemos. Bueno, vamos a sacar por este lado. La U2 es la I2 por el Z. Y la Z reducida, o la I2 sobre I1 es igual a N. Entonces la I2 es N por I sub 1. N por I sub 1. Y la Z es N cuadrado. Bueno, vamos a hacer así. I2 por el Z, que reducido era N cuadrado por Z, por el Z', digamos, N cuadrado por Z. Entonces, como la I2 nos queda la I2 sobre nosotros tenemos I2 sobre I1 igual a N igual a E1 sobre E2. Nosotros esta no la hemos visto, creo que no se las he deducido. La PEN E1 sobre la E2 es igual a N1 sobre N2. Y esa es la teórica. Y la práctica habíamos dicho que era U sub 1 sobre U 2, 0 igual a N1 sobre N2 también. Esa era la relación práctica. Pero esto también es igual a I2 sobre I sub 1. ¿Sí? Es decir, así se las hice esta deducción. Es decir, yo les decía, si el transformador eleva tensión, reduce corriente. Si el transformador reduce tensión, eleva corriente. Y creo que les había dicho del transformador 13,2 kV a 380. Entonces, este es el lado de alta tensión y este es el lado de baja tensión. En el lado de alta tensión, la intensidad es más baja. ¿Está bien? Y en el lado de baja tensión, la intensidad es más alta. Esto sale de acá. ¿Está? Entonces, mediante estas ecuaciones de reducción, nosotros pasamos el circuito del secundario referido al primario o al revés, del primario reducido al secundario. Para hacerlo del primario reducido al secundario tenemos que aplicar estas ecuaciones, las que tienen acá. Bueno, este lo tenemos acá. Bueno, acá está explicado lo que yo les decía. Ustedes fíjense que acá, por ejemplo, yo he hecho una reducción que nada tiene que ver con la que aparece ahí. Ahí aparece una reducción con una impedancia en el medio. Y yo he hecho una resistencia y una reactancia. ¿Sí? Bueno,
Este modelo es el que nosotros vamos a usar la mayoría de las veces. Separar la resistencia de la reactancia, ¿sí? Este modelo, estos se llaman cuadripolos. Este modelo, se los voy a hacer así y ustedes se van a dar cuenta de lo que quiero decir. Este modelo se llama modelo PIT. Ese modelo se llama modelo PIT. Y aquel modelo se llama modelo T. ¿Está? Allá está la resistencia, el Z0 es igual a R0 más JX0 y están en serie. Acá están en paralelo. A nosotros nos gusta más este modelo, el modelo pi, por lo siguiente. Nosotros lo dibujamos de esta forma, pero el significado es el mismo. Nosotros, al hacerlo así, ¿para qué nos sirve? A nosotros nos sirve porque por la resistencia R0 circula la corriente histerética y por la reactancia circula la corriente magnetizante, y esta es la corriente de vacío. Nosotros habíamos visto que la corriente de vacío es la corriente histerética más la corriente magnetizante. ¿Ah? Por eso a nosotros nos interesa más ese modelo. Bien. La U21, al final no hice nada. La U21 no hice nada, ¿ja? No lo terminé. La U21 es la caída de tensión en la carga. ¿Está bien? La I21 es la caída de tensión en la carga. Entonces, esa caída de tensión, ¿a qué es igual? Y a I21 por la impedancia reducida, por Z'. Entonces, la I21 es la I2 sobre N. Y la Z' era N cuadrado por Z. Entonces acá simplificamos y me va a quedar N I2 por Z. Y el I2 por Z es la tensión U2. Entonces me queda N por U2 igual a U2'. ¿Está bien? Esas serían todas las reducciones. Esta reducción, que es la I21 igual a menos I2 sobre N, es lo que se surge de acá. Y de la relación de transformación de corriente, bueno, esa surge de otra demostración que ya también la di, bueno, está completo. Con esto ya tienen todas las ecuaciones de reducción. Pasemos entonces directamente a esto. Ustedes en los problemas les van a pedir reducir en algunos casos al secundario y en otros casos al primario. La reducción al primario, bueno, ya está demostrado y tienen todas las ecuaciones aquí. Lo otro que les van a pedir en los problemas es lo siguiente, y que van a hacer en el ensayo. Esta semana vamos a hacer el ensayo de relación y de medición de resistencia. Pero cuando hagamos el ensayo de cortocircuito, ustedes van a tener que la resistencia total del circuito, la RCC, es igual a la R1 más la R21. Y esto es R1 más N cuadrado por R2, de acuerdo a lo que estamos viendo. R21 es N cuadrado por R2. Ustedes van a ver que constructivamente, cuando se diseña el transformador, se lo hace pensando que R1 es igual a R21. ¿Ah? Es decir, una de las variables de diseño que se acepta es esto, que la R1 sea igual a la R21. De esa manera se resuelve el problema porque la RCC es directamente 2 veces R1.
¿Sí? La potencia del circuito magnético sería la energía eléctrica en el primario transformada en energía magnética en el hierro y de ahí nuevamente en energía eléctrica en el secundario. Ecuaciones eléctricas, ecuaciones magnéticas, ecuaciones eléctricas otra vez. La potencia que recibe el circuito magnético se la transmite al secundario. ¿Sí? Entonces la FEM por la corriente, esa es la potencia aparente, que es la misma en el primario que en el secundario. Esto no es cierto. ¿Por qué? Porque existen pérdidas. Entonces, de esa consideración, sin tener en cuenta las pérdidas, fíjense que también yo puedo deducir esto. Otra forma de interpretar lo mismo que eso es igual a N, ¿cierto? Lo mismo que les decía de la relación de transformación de corrientes. Aumenta la tensión, disminuye la corriente. Son inversas. También de acá lo pueden deducir. Entonces, de estas dos potencias se toma la potencia media. Y la potencia media es la suma de las dos dividido 2. Sabemos por la fórmula de Bouguereau que la FEM es 444 la frecuencia, el flujo y el número de espinas. Entonces, acá se reemplaza cada una de las expresiones de la FEM y va a surgir un N1 por I1 y un N2 por I2. Ese N1 por I1 es el número total de espiras por la corriente. El flujo, a su vez, es el producto, si nosotros la densidad de flujo es phi sobre S, entonces el flujo es B por S, la inducción por la sección. Esa sección es el área de hierro, ¿está bien? El área de hierro. Y la corriente, ¿sí? La corriente se acostumbra en los datos del alambre, el alambre que se usa para los transformadores, se acostumbra a dar la densidad de corriente. ¿Y la densidad de corriente qué es? Es la corriente sobre el área. Pero el área, este área y esta son dos cosas distintas. Este área, si yo hago un conductor amplificado, ese área es el área transversal, es el área del cobre, ¿sí? Entonces yo voy a tener una corriente I1, por ejemplo, que va a ser la densidad 1 por el área del cobre 1. Y en el secundario voy a tener una corriente I2, densidad 2 por el área del cobre 2. Entonces cuando reemplazamos la FEM E1, E2 por esta expresión y aparece el N1 por I1, el N2 por I2, nosotros vamos reemplazando la corriente por este producto, llegamos a esta expresión. ¿Lo ven? Y entonces, de esa expresión obtenemos la densidad media equivalente, que se llama, que es el producto de la densidad del primario por el área de cobre del primario, la densidad del secundario por el área de cobre del secundario sobre el área total de cobre. ¿Sí? Entonces, esa densidad media equivalente es la que aparece acá. El área del hierro surge de reemplazar el flujo, que es B por S. Y ahí aparece el B. ¿Ven? Y el área de cobre, que es la suma de estas dos. No la quiero terminar haciendo la deducción porque, fíjense, S era 2,22, porque el 4,42 dividido 2 me da el 2,22, por la frecuencia y por el flujo. Lo voy a terminar haciendo, ¿no? Si no, queda medio. S es igual a E1, que es el 4,44